Dios los bendiga, amados hermanos. Aquí nos encontramos en esta oportunidad con ustedes y pedirle mil disculpas por, por el programa que teníamos, la transmisión en directo con el pastor Santos Ordóñez desde Lexington, Nebraska, Estados Unidos. Decirles que no se pudo realizar. Bueno, empezamos realizándola, pero hubo fallas técnicas, algunos órdenes, configuración del equipo, que a su debido tiempo, con una nueva oportunidad, vamos a estar realizándola. Pero aquí les vamos a dejar el video que lo grabamos y el mensaje, sobre todo, que es lo más importante, la palabra de Dios. Aquí usted lo estará viendo. El pastor Santos Ordóñez es director también de la obra del Ministerio Internacional Dios es Amor y pastorea la iglesia en Lexington, Nebraska, Estados Unidos, del Ministerio Internacional Dios es Amor. Amén. Amén. Ok. Entonces, amados hermanos, seguimos, perdón por los problemas técnicos, nos han de comprender, pero vamos a entrar a la palabra del Señor. Entramos entonces al libro de Jueces en el capítulo 6, verso número 12. Dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo: Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Vamos a hablar acerca del tema. El Señor llama a hombres valientes y esforzados. Es el tema que vamos a predicar. El Señor llama a hombres valientes y esforzados. Padre, en el nombre de Jesús, te ruego en esta preciosa hora que la palabra que hablemos en estos minutos, Señor, pueda ser de bendición para los hermanos, para los ministros que nos escuchan, para los siervos, para los líderes, para los miembros, para todo nivel de cristianos, Señor, que puede escucharnos. En el nombre de Jesús te ruego, Señor, que tu Santo Espíritu tome control de este tiempo, Señor, desde este momento hasta el final, Señor. Gracias por el pastor Jefferson, por su familia, por las iglesias, Dios es Amor, Señor, allá en Bolivia, Señor, la iglesia de Cobija y la iglesia de Vía Fátima. Los bendigo en tu nombre, Señor. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Bien, amados hermanos, como ya dijimos, el tema es: Dios busca varones, Dios busca hombres valientes y esforzados. Vemos nosotros el llamado que el Señor le hizo a Gedeón. Gedeón fue llamado en el momento de la necesidad de un pueblo, de una nación, del pueblo de Israel. Sabemos que cada vez que el pueblo de Israel hacía lo malo delante del Señor, que caminaba ante los ídolos, iba detrás de los ídolos paganos, el Señor se apartaba de ellos. El Señor los entregaba a las naciones paganas, a las naciones vecinas, para que fueran esclavizados el pueblo de Israel. Entonces dice la Biblia en esta ocasión que el Señor entrega a Israel a los madianitas, a los de Madián. Pero el pueblo de Israel no se queda con los brazos cruzados. Dice la Biblia que el pueblo de Israel clamó al Señor, clamó a Jehová, y el Señor oyó la oración de Israel. Y cuando el Señor oye la oración de Israel, Él se mueve a misericordia, Él hace algo por el pueblo. Entonces Dios escoge a alguien para rescatar a esa nación, para rescatar a ese pueblo, porque el Señor bien podía mandar ángeles, bien podía hacer algo más, pero Él tiene ministros aquí en la tierra que Dios ha puesto para hacer la obra, para hacer el trabajo que Dios ha establecido. Por eso nosotros tenemos un gran privilegio, los pastores, los ministros, los creyentes en Cristo Jesús, de llevar la obra hacia adelante. El Señor ha dicho: vayan a todo el mundo y prediquen el evangelio a toda criatura. Entonces tenemos un gran privilegio, nosotros tenemos una gran misión. Ninguna institución terrenal, ningún grupo de este mundo, hay muchos grupos que hacen obras benéficas, hacen obras, pero nadie
tiene el privilegio que la iglesia de Cristo tiene de llevar y dar de gracia lo que de gracia ha recibido. Nadie tiene el privilegio que nosotros tenemos de tener autoridad de Dios, de llevar la palabra de Dios con autoridad al perdido. Entonces Dios levanta a Gedeón, Dios llama a Gedeón y lo primero que le dice: varón esforzado y valiente. El Señor no llama a alguien que no le gusta hacer nada. El Señor no llama a un perezoso. El Señor no llama a un acomodado. El Señor no llama a alguien que está en su mundo haciendo su propia voluntad sin hacer nada. Dios siempre ha llamado hombres que les gusta estar ocupado. Dice la Biblia que Gedeón estaba ocupado trabajando en la obra, trabajando en las cosas de su padre, hablando material. Él estaba siempre ocupado, estaba siempre viendo qué hay que hacer en el futuro. En este caso, él estaba levantando la cosecha juntamente con su padre para esconder esa cosecha, porque los madianitas todo querían arrasar, se los quitaba todo el pueblo de Israel. Y él quería esconder esto, estaba haciendo algo para su vida, algo a favor de su familia, cuando Dios le hace el llamado a través del ángel de Jehová. Entonces le dice: varón esforzado y valiente. Dios busca hombres que se esfuercen. Dios busca hombres que sean valientes. Por eso el Señor Jesucristo, él mismo dijo: desde los días de Juan el Bautista, el reino de los cielos se hace fuerte y solamente los valientes lo arrebatan. Los perezosos no, los valientes, los que están dispuestos, los que están dispuestos a entregar cuerpo, alma y espíritu, los que están dispuestos a entregar fuerza, los que están dispuestos a entregar tiempo, los que están dispuestos aún a entregar finanzas, los que están dispuestos a dar todo por la obra. A esos llama Dios. Entonces Dios llama a Gedeón y le dice: yo te llamo porque vas a hacer un trabajo específico. Mi pueblo está esclavo. Mi pueblo necesita libertad. Mi pueblo hizo lo malo delante de mí y cayó en esclavitud. Necesita ser libre, necesita volver una vez más a su Dios. Y quiero levantarte a ti para que saques a mi pueblo de la esclavitud. Entonces Dios llama a Gedeón y Gedeón sorprendentemente se queda sorprendido y él dice: pero ¿por qué yo? Yo vengo de una familia pobre, vengo de una familia no pudiente económicamente. Yo soy... Es más, ni sé hablar, no tengo preparación académica, ni mucho menos teológica. ¿Qué puedo hacer? Pero, amados hermanos, usted que es un siervo de Dios, usted que es un ministro de Dios, usted que es líder en la iglesia, posiblemente usted dijo lo mismo, pero Dios lo levantó a usted. Dios hizo el gran milagro para darle poder y autoridad a usted y lo armó, porque el Señor no busca precisamente gente preparada, gente académica, Dios busca gente que esté dispuesta. Qué bueno si hay gente preparada, qué bueno que si hay gente universitaria que se entregue a la obra del Señor, así está mejor preparado como el apóstol Pablo. Pero si hay hombres humildes, sencillos, como Pedro, como Gedeón, como otros más, que en realidad no tenía ninguna preparación académica, Dios levanta a esos hombres porque el Señor tiene que cumplir su palabra. Él dijo en una ocasión: yo escondí la sabiduría de los sabios y se las revelé a los pobres, se las revelé a los niños. Nosotros, los que quizás no tenemos una preparación académica, Dios nos ha levantado. Y ¿sabe qué? Posiblemente en estos momentos difíciles que estamos pasando, en estos tiempos crueles que estamos pasando, quizás usted dirá: ¿cuándo voy a abrir la iglesia? ¿Cuándo voy a trabajar como líder otra vez? ¿Se me va a ir la membresía? O quizás los hermanos ya no se van a reunir. Estamos pasando momentos difíciles. Quiero decirle que el Señor tiene todo en control. El Señor es el que toma control de su obra. Nosotros solamente somos vasos útiles en sus manos. Nosotros solamente somos herramientas en sus manos. Nosotros solamente somos ese medio que Dios está usando para salvar a la humanidad. Así como Gedeón lo levantó el Señor para decirle a un pueblo idólatra que se vuelve a Dios, así como Dios
levantó a Gedeón para decirle a un pueblo esclavo del pecado que vuelve a Dios. Así Dios está levantando hombres y mujeres actualmente para que llevemos esa palabra a los idólatras, a los que adoran a dioses paganos, a los que adoran a las riquezas, a los que adoran a la comodidad, a los que se adoran a ellos mismos, se dan el lujo para ellos mismos, porque idolatría no es precisamente tener un muñeco y adorarlo, no es precisamente tener un ídolo y postrarse delante de él. Idolatría va más allá. Idolatría es amar a alguien más que a Dios, y muchos hermanos están adorando, están amando a las riquezas, amando y adorando a sus posesiones, adorando a sus hijos. Están amando las riquezas, están amando más el trabajo, están esclavizados, están en el afán. Eso se vuelve idolatría. ¿Cuántos aman más el deporte? Eso se vuelve idolatría. Se han apartado de Dios por otras cosas que son pasajeras. Pero así como Dios levantó a Gedeón, Dios está levantando a hombres como el pastor Jefferson, como los líderes de Vía Fátima, como cuantos pastores que hay alrededor de ustedes, diciendo y hablando a voz en cuello que el Señor viene pronto y viene por una iglesia sin manchas y sin arrugas, viene por un pueblo que esté preparado, que le esté esperando apasionadamente, que ciertamente no se pueden reunir en los templos, pero se reúnen en las casas orando, clamando, vigilando, ayunando, en las calles predicando la palabra del Señor. El Señor está buscando gente que esté dispuesto, porque acuérdese que el templo no es el lugar donde nos reunimos, el templo somos nosotros. La iglesia no es el lugar de reunión, la iglesia somos nosotros. Por lo tanto, recordémonos que la iglesia primitiva no tenía un lugar donde congregarse. Ellos se reunían en las casas, ellos buscaban a Dios en las casas. Y hoy en día de igual manera tiene que ver hombres y mujeres que prediquen la palabra a tiempo y aún fuera de tiempo. Gracias a Dios por este medio que nosotros tenemos para llevar la palabra del Señor. Gracias a Dios que hay hombres como el pastor Jefferson, que ahí está siempre predicando la palabra del Señor, hablándole a sus miembros, hablándole a otros hermanos que no tienen un lugar donde congregarse, hablándole al perdido que vuelve a Cristo. Por lo tanto, nosotros, esa poquita fuerza que tenemos, Dios lo ha multiplicado. Hoy tenemos fuerza suficiente para seguir avanzando, llevando el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Pero mire esto, amado hermano, lo maravilloso es que Dios hace un llamado, pero el hombre tiene que responder a ese llamado. Gedeón respondió a ese llamado antes de llevar a cabo la misión que Dios le estaba indicando hacer. Gedeón hizo algo muy importante que nosotros debemos de hacerlo siempre. Gedeón le dijo al ángel: ¿sabes qué? Si en verdad he hallado gracia ante ti, si en verdad tú me estás llamando, déjame, no te vayas, quédate aquí. Le dijo al ángel de Jehová, que el ángel de Jehová es el mismo Jesucristo. El ángel de Jehová es el mismo Jesús, porque cuando la Biblia en el Antiguo Testamento habla del ángel de Jehová, no está hablando de cualquier ángel, estaba hablando de Jesús mismo. Pero cuando está hablando de cualquier otro ángel, lo especifica. Y el ángel, los ángeles regulares no permitían adoración, no permitían que les dieran, aleluya, alguna ofrenda, algún holocausto. Pero en este caso dice que Gedeón le dijo al ángel de Jehová, que es el mismo Jesús, le dijo: si en verdad he hallado gracia ante ti, no te vayas, espérame, que yo quiero ofrecerte sacrificio, quiero ofrecerte holocausto. Y el ángel de Jehová le dice: toma tu tiempo, haz lo que tengas que hacer, porque yo te voy a esperar. Mire qué maravilloso es nuestro Dios, que nos espera, aún el tiempo que nosotros necesitamos para hacer la obra, aún el tiempo que necesitamos para acercarnos a Él. Él nos da el tiempo que nosotros
necesitamos. Le digo, toma tu tiempo. Y ahí se quedó el ángel de Jehová hasta que él ofreció holocausto al Señor, ofreció sacrificio al Señor, hasta que mató un animalito, hizo pan sin levadura para presentárselo al Señor. Y ahí estuvo el ángel de Jehová. Por lo tanto, nosotros, antes de tirarnos al ministerio, antes de hacer la obra para los demás, la obra del Señor, nuestra relación con el Señor tiene que estar sólida, nuestra intimidad con Dios tiene que estar sólida. Eso es lo que quiere el Señor de nosotros. Por lo tanto, acerquémonos confiadamente a Él, vengamos a Él confiadamente, ofrezcámosle alabanza pura, ofrezcámosle adoración sincera, ofrezcámosle con un corazón contrito y humillado. Encerrémonos en el cuarto donde Dios ha puesto para que nosotros estemos íntimamente con el Señor, porque una cosa que el Señor pide de nosotros es nuestra intimidad con Dios, es nuestra intimidad con Él, cuando no hay nadie alrededor nuestro, cuando solamente Él y nosotros estamos en su puritita presencia, ahí donde somos alimentados, ahí donde somos fortalecidos, ahí donde recibimos los dones espirituales del Señor, ahí donde recibimos esas nuevas fuerzas. Y cuando ya nos vamos a la calle y cuando nos presentamos ante la congregación, ahí viene el respaldo de Dios, ahí viene Dios haciendo obras, no por nosotros, sino por la gloria de Dios, porque la chequina de Dios, la gloria de Dios está sobre nosotros. No es nuestra palabra, es la palabra de Dios, no es nuestro deseo, sino es el plan divino de Dios para la humanidad. Por lo tanto, Gedeón le ofreció sacrificio al Señor, le dio lo que tenía que darle, le dio gracias, le dio alabanza, le dio adoración. Nosotros debemos de estar agradecidos con Dios que Dios nos llamó. No lo merecíamos, ni merecíamos ser sus hijos, pero Él nos llamó como sus hijos, nos encomendó su reino en las manos. Debemos de estar sumamente agradecidos con Dios. Usted que es diácono, es líder de sociedades, es líder de cualquier área en la iglesia, dele gracias a Dios, dele la gloria a Dios, porque hay personas que lo hacen quizás mejor que nosotros, pero a Dios le ha placido llamarnos. Hay personas que quizás tienen más habilidad que nosotros, pero a Dios le plació llamarnos a nosotros, así como le plació llamar a Gedeón, así le plació llamarnos a nosotros. Por lo tanto, dígale siempre al Señor, no te vayas, quédate conmigo, yo te adoraré, te amaré, no te alejes de mí, porque sin ti nada soy, como dijo Moisés. Si tu presencia no va conmigo, no me mueves, no iré a ningún lugar, porque sin Él nada somos. Su presencia es lo máximo que tenemos. Su presencia es lo más maravilloso que tenemos en la vida. No hay cosa más linda que su gloria vaya con nosotros. No hay cosa más maravillosa que su gloria se manifieste donde nos paremos, donde hablemos, donde nos comuniquemos, que la gente vea su gloria en nosotros. Ese es lo más maravilloso para nosotros, amados hermanos. Por eso ahora nos damos cuenta entonces que Dios envía a Gedeón a liberar a su pueblo. Y Gedeón escoge a 32 hombres que vayan con él a la guerra, 32 hombres que vayan con él a vencer a este enemigo, a los madianitas. Pero el Señor le dice, ¿sabes qué, Gedeón? Es mucha gente que va contigo, es mucho el ejército que va contigo, y si van todos y van a ganar la victoria, porque la van a ganar, el pueblo se con las manos de Jehová. Así es que el Señor le dijo, reúne al pueblo y pregúntales quiénes se quieren volver a su casa. Y dice la Biblia que se volvieron 22,000 a casa. Se quedaron 10,000, sí. Que Dios no quería pelear con 32,000, mucho menos con 10,000. Pero el Señor aún le dice, cuando se quedaron 10,000, le dice, aún es mucho este pueblo. Llévalos al río, llévalos al Jordán y hágales una prueba ahí. Y miren, hermanos amados, fueron solamente 300 hombres que quedaron. De 32,000 a 300 hombres es una locura ir a pelear. Es una locura humanamente.
Pero acuérdese que la Biblia dice, ahora no es con ejército, no es con espada, sino con el Espíritu Santo de Dios. El Espíritu Santo de Dios es el que pelea por nosotros hoy en día. Antes era con espada y con ejército. Gedeón peleó con espada. Es más, ni siquiera usó su espada, ni siquiera usaron nada. Usted sabe la historia, cómo terminó esa batalla. Pero con 300 hombres, ellos ganaron la victoria. No nos sintamos tristes los líderes. Posiblemente usted 300 congregantes, usted que es líder de jóvenes, de señoras, de caballeros, quizás usted tenía 50, quizás tenía 40 a su cargo, y quizás después de esta pandemia, después de esta recesión que hemos pasado, quizás van a volver unos 10, unos 15. No se sienta triste, acuérdese que el Señor le da igual ganar la victoria con 100 o con 1. Dios tiene la victoria ya preparada para nosotros. Por eso debemos vivir confiadamente en el Señor, porque Él es el que pelea por nosotros. Él es el poderoso gigante que va delante de nosotros. Él es el león de la tribu de Judá, y Él es el que nos da la victoria. Y usted sabe que ya después pelearon, ni siquiera pelearon, se confundieron los adversarios y huyeron todos. Por lo tanto, el enemigo, el impío, huye sin que nadie lo persigue. Nosotros estamos en victoria. Sigamos predicando la palabra del Señor. Sigamos diciendo que el Señor está en contra de la idolatría, en contra del pecado, en contra de la mentira, en contra del adulterio, en contra de la fornicación. El Señor está en contra del paganismo. El Señor está en contra de toda vanagloria. Por lo tanto, sigamos pregonando el evangelio de Cristo Jesús. Prediquemos la palabra, así como está escrito. Lo que es pecado es pecado. Por lo tanto, nosotros seguimos peleando la batalla de la fe. Iglesia, Dios es amor, de cobija. El Señor te dice, no temas, manada pequeña. Yo estoy contigo y tú estás en mis manos. El Señor le dice a la iglesia de Vía Fátima, no temas, porque tú eres un remanente que te tengo en mis manos y nadie podrá hacerte frente, tan pequeña que seas, pero el poder que está en ti es grande. Por lo tanto, ustedes allá en Bolivia siguen peleando la batalla de la fe y síguense abriendo puertas, porque el Señor les ha abierto las puertas. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, en esta preciosa hora, Señor amado, me acerco a ti en oración, Señor. Levanto mis manos a ti, Dios amado, oh Dios amado, y extiendo mis manos sobre la vida del pastor Jefferson, Señor amado. Aquí lo tengo cerca en la pantalla, Señor eterno, y uso la vida de él, Señor, aleluya, en el nombre de Jesús de Nazaret. Uso la vida de él como punto de contacto para bendecir a los hermanos de ahí de Cobija, Señor. Bendigo la vida de cada uno de los miembros, desde el más pequeño en edad hasta el más grande. Uso la vida del pastor Jefferson, Señor, para bendecir a los hermanos de Vía Fátima, Señor, desde el más pequeño hasta el más grande, Señor. Bendigo al pastor, bendigo a su familia, bendigo a todos los líderes de la iglesia. En el nombre de Jesús te pido, Señor, si hubiese algún enfermo, extiende tu mano de sanidad sobre él. Si hubiese alguien, Señor, que está desesperado, desanimado, anímalo, Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret. Pido, Señor, que bendigas a tu siervo. Úngelo, Señor eterno, por favor. Dale esa fuerza que necesita. Levántalo más y más con poder y autoridad. Que cada vez que abre su boca, Señor, que esa palabra salga con poder, Dios mío, y que haga el efecto que tenga que hacer en la vida de los oyentes, Señor eterno. Los bendigo a cada uno, que tu gracia, tu favor y tu misericordia sea, Señor, sobre ellos hoy, mañana y siempre. En el nombre de Jesús te lo suplico. Amén, Señor. Y amén. Gracias, Jesús. Aleluya. Bendiciones, amado pastor. Que la paz del Señor sea con usted y con toda su familia y con toda la congregación. Y deseamos todas las bendiciones de Dios sobre ustedes. Deseamos que el Señor los levante cada día
más y más y que puedan extenderse hasta donde el Señor les dé la oportunidad. Amén, pastor. Muchas bendiciones. Muchas gracias también por la palabra que ha predicado. Y sabemos que el Señor es fiel a su palabra. La palabra que Él ha enviado no volverá vacía. Amén. Y bueno, pastor, hemos llegado a la parte final. Ya los hermanos van a estar viendo también este mensaje para que puedan ser edificados. Pastor, tal vez tenga unas palabras más. Sí, pastor. Sí, bendiciones. Siguen adelante, amados hermanos. No se detengan. Tengan mucha precaución. Tengan mucho cuidado. Tomen todas las medidas necesarias, pero no tengan miedo. Nosotros estamos cubiertos con la sangre de Jesús. Solamente que como cristianos debemos de sujetarnos a las leyes terrenales, pero sabemos que Dios está con nosotros y Él cuidará de nosotros. Y si algo nos llegara a pasar, debemos de decir como el apóstol Pablo, si vivo, vivo para Cristo, si muero, muero para Cristo. Pero nosotros no moriremos, no cuando una pandemia diga, ni cuando la enfermedad se le antoje, sino cuando el Señor diga hasta aquí nada más. Así es que adelante, amados hermanos, cuide a su familia, cuide a su pastor, respete a sus líderes, respete a sus pastores, que eso trae mucho beneficio y mucha bendición. Bendiciones a todos y los queremos mucho en el amor del Señor. Amén, amén, pastor. Y así como lo han escuchado, amados hermanos, hemos tenido este mensaje, no hemos estado al vivo por el Facebook, pero ya usted verá este video ahí publicado en nuestra cuenta. Y bueno, ya llegará la oportunidad con la ayuda del Señor, en la cual vamos a estar directamente en vivo con el pastor Santos. Y es una gran bendición y nos veremos ahí en una nueva oportunidad. Amén. Amén, pastor. Bendiciones, pastor. Cuídese mucho. Un abrazo. Amén.